La clase del día de hoy y vamos a continuar con nuestro tema sobre la guía que estamos realizando, que es la guía número 4, que nos corresponde pues a esta semana. La guía número 4 entonces también nos hablaba pues fuera de las fuentes, que ya hablamos sobre las fuentes, sobre las memorias. También nos habla de otros dispositivos de almacenamiento. Entonces es otra parte que contiene la guía, que también pues está muy relacionada con este tema del almacenamiento de la información. En este caso, los dispositivos de almacenamiento, entonces, que habíamos visto, pues memorias, en este caso que tenían también una serie de parámetros. En este tipo de dispositivos de almacenamiento, lo que estamos buscando es que se mantenga la información permanentemente. Entonces ahí cambia un poquito pues la forma de operar en el caso de dispositivos y pues se trata de buscar un medio con el cual se pueda almacenar esa cantidad de bits necesario y por supuesto pues no se vaya a perder la información eh, en un buen tiempo o mientras que no se modifique o inclusive con la pérdida de la energía, que es una de las cosas que hacía que las memorias pues también se volvieran volátiles. Todos estos dispositivos de almacenamiento, la idea es que sean no volátiles o que tengan el principio de no volatilidad. Y uno de los elementos que primero pues empezaron a aparecer con esa característica eran los discos duros magnéticos. Entonces estos dos discos duros magnéticos tenían una serie de platos, ¿sí? Esos platos al estilo de los tocadiscos antiguos, y esa serie de platos pues almacenaban información. La grabación pues era una grabación que se colocaba sobre la superficie. En el caso digamos de la grabación de sonido en discos, digamos que esa superficie se modificaba, ¿sí? Eh, Aquí lo que se hace sobre la superficie es organizarla. Entonces organizarla de tal manera que eh, corresponda a dos estados, y esos estados pues es el 1 y el 0. Entonces, de forma magnética, lo que se va a organizar es la superficie, las moléculas que están en la superficie del plato, ¿sí? El plato pues realmente es un disco que se ve pues muy brillante, eh, pero digamos que en su superficie pues tiene una serie de moléculas eh, que se afectan con la parte magnética de una aguja, y esa aguja lo que hace es organizarla. Entonces organiza esas moléculas de tal forma que, que queden, digámoslo así, en dos estados. Entonces esa parte magnética y esos materiales de óxido ferroso que en algún momento son afectados por los campos magnéticos, son los que van a terminar organizando eh, las moléculas, y eso determina pues si hay un 1 o un 0 en una superficie bastante pequeña. Entonces la parte magnética y el sistema electromagnético pues se hizo bastante popular en estos dispositivos de almacenamiento. Ahí es cuando efectivamente pues fuera del plato o del disco que nosotros teníamos, obligatoriamente necesitábamos una cabeza que leyera eh, esa organización de esas moléculas, ¿sí? En la superficie del plato, y esa cabeza pues digámoslo así es la que permite leer pues una superficie del plato. En la punta, por supuesto, de esa cabeza pues hay una bobina, y esa bobina pues es afectada por los campos magnéticos. Entonces acuérdense que las bobinas pues son eh, a través de las bobinas pues pasan eh, cargas eléctricas, y eso pues también me genera un campo electromagnético que es afectado pues por el material también que está en la superficie, y por supuesto pues ahí también se puede leer eh, cómo está organizado ese material en la superficie. Entonces esas dos funciones de lectura y escritura pues también
le permiten a esa aguja, ¿sí? Leer lo que está escrito dentro del plato. Nosotros pues no alcanzamos a ver ese sistema porque es bastante pequeño, eh, pero sí pues vemos una superficie bastante pulida, digámoslo así, que parece un espejo en los platos. Entonces ahí es cuando esos platos que tenemos, donde vamos a guardar la información, eh, pues son platos que están en un compartimiento que está cerrado al vacío. Mm, Cualquier modificación o cualquier suciedad, por ejemplo, que le pueda caer al plato, pues eso lo va a afectar y por supuesto la información va a variar. Entonces, pues estos discos, aunque aparezca de pronto así en la foto abiertos, pues están realmente sellados al vacío desde la fábrica. Entonces se construyen y se cierran con una tapa y se cierran al vacío y pues se evita que haya cualquier interferencia sobre esa superficie del plato, que es bastante pues sensible a cualquier elemento adicional. Entonces esos platos por supuesto permanecen, digámoslo así, limpios en un ambiente sin una suciedad en el aire, ¿sí? Que lo contamine y se puede pues guardar y almacenar información múltiples veces y organizar pues la información en unos y ceros sin ningún problema. Entonces esta conformación, aunque es de un plato que o es de un disco que se le ha quitado la tapa, pues tengan en cuenta que no es normal realizar ese tipo de trabajos y menos porque no tenemos digamos las condiciones necesarias para volver a dejar el plato como estaba o los discos como estaban. Bien, para mover ese plato, ese disco, se necesita un motor. Entonces, los discos están ubicados sobre un eje y ese eje, por supuesto, pues tiene un motor bastante pequeño que lo que hace es hacer girar el plato. Entonces, el plato eh, constantemente está realizando un giro, está teniendo un giro eh, y recuerden que los giros pues se miden en algo que se llama revoluciones por minuto. Por supuesto, esa es una unidad de medida o esa es una medida que se tiene en cuenta con estos discos. Cuando son mecánicos o cuando estos platos tienen que girar, pues tienes unas revoluciones por minuto. Eh, Más o menos alrededor de entre unas 5.000 y 7.000 revoluciones por minuto están hechos los discos, eh, digamos, para la casa, los discos mecánicos que utilizamos en las casas o que utilizamos en los computadores normales. Ya los hay otro tipo de discos también que son mecánicos, pero pues tienen unas revoluciones mucho más altas. Para otras funciones pues también bastante especiales. Sin embargo, pues igual son revoluciones por minuto, el disco tiene que girar, ¿sí? Y pues uno de los factores que tienen estos discos es las revoluciones por minuto y el giro de ese disco sobre el eje. Mientras que está girando o mientras que está haciendo una rotación el disco, ¿sí? Ese disco va a contener una serie de información o va a contener una serie de bits organizados y van a estar almacenados en ciertas partes de ese plato, organizados en algo que se llaman pistas. Entonces es como si nosotros tuviéramos una línea dentro de ese círculo, ¿sí? Una línea, otro círculo concéntrico dentro de ese plato y en esa pista pues existen la información pues organizada tal y cual como la necesito leer. Eh, Como el disco está girando, eso hace que el cabezal y el brazo, que se llama el brazo actuador, ese brazo actuador pues tenga que girar constantemente o tenga que realizar un movimiento de adentro de afuera hacia adentro eh, encima de la superficie del plato, ¿sí? Mientras que está leyendo o mientras que está escribiendo o mientras que está realizando alguna función que tenga que ver con información. Mientras no esté trabajando con información, lo ideal es que ese brazo pues no quede sobre la superficie del plato. Entonces el brazo pues quedaría, digámoslo así, al borde o al borde externo si en algún momento pues ese brazo no está funcionando y si el disco no está funcionando. El giro
como es bastante rápido, genera una especie de espacio, ¿sí?, entre la bobina que está en la parte superior, y digamos que aquí, por aquí está la bobina, y la superficie del plato. Entonces, ese espacio eh, que se genera pues es diminuto, eh, pero ese pues hace que por supuesto esa bobina pues no esté sobre la superficie del plato, digamos, rayándola, ¿sí?, o haciéndole alguna avería. Ese espacio pequeñito pues es como si tuviera una capa de aire ahí, como un colchón de aire, que lo separa y que pues apenas le da la opción de leer la información sobre la superficie a esa cabeza lectora. Bien. Em, por supuesto, si en algún momento nosotros en ese proceso o durante ese proceso de la lectura o entre alguno de estos desplazamientos que se realiza de afuera hacia adentro, ¿sí? Aquí hay como una especie de curva porque pues efectivamente esto es el movimiento del cabezal pues es de esa forma, como en una, no de línea recta, sino como en un ángulo. Em, en algún momento si llegáramos a perder la energía en una acción de esas, pues cabe la posibilidad de que de esa cabeza lectora pues quede encima del plato y por supuesto logre pues de pronto hacer algún daño sobre la superficie del plato. Por eso pues retirar la energía de estos dispositivos, digámoslo así, a la fuerza, también hace que en algún momento se pueda correr el riesgo de generar un daño sobre la superficie. Y en el momento de generar un daño en la superficie, pues ya empezamos a tener problemas con el almacenamiento de la información. Teniendo en cuenta que las condiciones es que pues nosotros no es que podamos estar destapando el disco para mirar a ver cómo se puede, no sé, pulir o arreglar, ¿sí? Eso pues requiere de un trabajo y herramientas pues muy especializadas y pues eso no se cuenta así nomás, digamos, en el país. Entonces, esa puede ser una falla de los discos mecánicos, que los cabezales, al quitar esa energía mm, abruptamente, pues entonces alcancen a tocar el plato antes de salir y de ubicarse en la parte externa. Si se apaga un computador normalmente, que es en cierta forma retirar las órdenes para el cabezal, pues es retirarse de la superficie del plato y ubicarse en la parte externa. Entonces ahí cuando se retire el, la energía, pues efectivamente el cabezal ya está fuera, ¿sí? Y esa pues es sería la forma adecuada de apagar el equipo pues correctamente para que el cabezal tenga tiempo eh, de ubicarse en una parte externa del plato. Bien, entonces se va a ubicar ese cabezal eh, encima de la pista que va a leer y la información pues va a estar ubicada a lo largo de la pista. Entonces la pista es como si fuera un círculo concéntrico y pues toda la información va a estar organizada en esa pista. Sobre el plato pues hay muchas pistas. Sobre el plato se pueden dibujar muchos círculos concéntricos, ¿sí? eh, teniendo el suficiente espacio como para no confundirse entre una y otra pista. Y la idea es que esas pistas pues también como me vayan a llevar información, eh, pues tengan una forma de separar esa información dentro de las pistas. Cuando yo separo la información dentro de las pistas, entonces estoy hablando de una unidad de medida que se llama un sector. Y los sectores son unas pequeñas divisiones que hay dentro de esas pistas. ¿Listo? Como es una pequeña división dentro de esa pista, la idea es que esa pista pues conserve un tamaño y todo el disco conserve siempre un tamaño de sector igual. Entonces, una de las cosas que hacen es configurar los sectores para que reciban cierta cantidad de información. Y todos los sectores o todas las divisiones pues van a estar, digámoslo así, a la misma distancia. Entonces ya se sabe que un sector pues puede tener, por ejemplo, bueno, pongámosle un número por acá, 512 kilobytes de información. ¿Listo? Entonces, todos los sectores a partir de esa construcción y de esa organización de los sectores inicial, que por ejemplo puede hacer el fabricante, pues empiezan a tener el mismo tamaño. Entonces, todos los sectores pues empiezan a configurarse de 512, todos empiezan a ser, digamos, del mismo tamaño.
Eso hace que en cualquier posición, no importa si usted está en el círculo más cercano eh, al centro o al eje, o en el círculo más lejano, ¿sí? Más cerca al borde del plato, igual los sectores sean del mismo tamaño. Entonces ahí es cuando la estructura del disco empieza a cambiar, ¿sí? Ya tenemos unas pistas, ya tenemos unos sectores y en todos esos espacios pues se puede almacenar información. Bien, esa es algo de lo que hay que tener en cuenta, esa palabra sector, porque ese es como el espacio de almacenamiento que se tiene en el disco. Diferente a otros conceptos que no es necesariamente hacia la parte física, por ejemplo, un concepto que es el clúster, y el clúster pues no está orientado hacia la estructura física del disco, está orientado más hacia la parte lógica y al funcionamiento lógico del disco. Entonces el sector pues es esa parte que tenemos de organización. Eh, ¿Se puede reorganizar ese tamaño del sector? Sí. Este tamaño del sector de 512 se puede modificar, ¿sí? A ciertos parámetros que son estándar. Entonces se le puede decir que el tamaño de 512, por ejemplo, se vuelva de 1024. ¿Sí? Y empieza a cambiar pues el tamaño del sector. ¿Sí? La idea es que ese sector pues se pueda modificar. ¿En qué momento se puede hacer modificaciones? En un proceso que se llama el formateo a bajo nivel. El formateo a bajo nivel pues lo que busca es tratar de modificar esas estructuras físicas de separación, ¿sí? Y empezar a modificar esos tamaños de sectores, pues para que en algún momento cambie la estructura de almacenamiento, como si cambiáramos el tamaño de una celda, digámoslo así, ¿sí? Entonces le podemos dar mayor capacidad de almacenamiento de bit o menor capacidad de almacenamiento de bit, pero la idea es que pues ese proceso lo que hace es reorganizar los sectores dentro de las pistas. Eso hace que en algún momento, pues, como esto ya viene hecho de fábrica y viene con cierto, un tamaño ya predeterminado, eh, pues no necesariamente se tenga que reorganizar siempre los sectores. Es un procedimiento, pues, que no es necesariamente aplicable, se puede hacer, ¿sí? Pero pues no es tan necesario estar cambiando el tamaño de los sectores constantemente, ¿sí? Digamos que no tiene así como una función útil estar cambiando los sectores constantemente. Entonces, aunque se pueden cambiar, ¿sí? Por manejar de pronto sectores un poco más grandes para almacenar más información dentro de cada sector, eh, pues no es común realizar formateo a bajo nivel constantemente para reorganizar los sectores. En el caso de manejar múltiples platos, que en este caso los discos manejan múltiples platos, la estructura por encima o por debajo del plato pues es la misma, ¿sí? Se tienen pistas, se tienen sectores, todo se maneja exactamente igual. Y si se tienen múltiples platos, pues todos los otros platos también van a manejar exactamente lo mismo. Entonces, si un plato está dividido en un sector de 512, pues todos los sectores de todos los platos por todas las caras eh, también van a funcionar de la misma forma. ¿Por qué les digo pues de todas las caras? Porque la información se almacena por un lado del plato, ¿sí? Y por el otro lado del plato, o en ambas caras. Por eso la superficie de los dos pues tiene una estructura de pistas y una estructura de sectores. Eso hace que para cada cara, ¿sí? Nosotros tengamos un cabezal. Entonces, por ejemplo, aquí si tenemos 6 platos, pues vamos a tener el doble de cabezales para poder leer esos 6 platos, ¿sí? Si tenemos 3, pues por supuesto el doble, pues serían, por ejemplo, 6 cabezales. Entonces, cada uno de esos cabezales que está al mismo eje, ¿sí? Que es el mismo eje de rotación, pues actúa de forma similar. Es como si todos leyeran en la misma parte siempre, ¿sí? O estuvieran posicionados sobre el mismo sector en un mismo momento. Ahí sí los cabezales pues siempre están ubicados en la misma posición. Y eso hace que independientemente de dónde almacena usted la información, pues usted puede tener una ubicación en un momento determinado sobre una pista y sobre un sector y todos los cabezales
están en ese momento en la misma posición, pero pues con su correspondiente cara y con su correspondiente plato. ¿Listo? Entonces todos estarían ubicados en la misma posición. A esa misma posición, y si se escribe información, pues también se refieren a todas esas mismas posiciones en todas las caras, en todos los platos, como un cilindro. Recuerden que la forma pues, de un cilindro ya hace que parezca pues un circulito con una base hacia abajo. Entonces ese cilindro pues es de ahí donde traen la palabra. Es como si armáramos un cilindro imaginario con las pistas eh, y con todas las caras y todas las posiciones que tenemos dentro de los platos. Por supuesto, pues habrá información que se va a escribir en ciertas unidades, no todas ahí sí ya no todas funcionan pues de la misma manera. En la misma posición sí, pero no de pronto escribiendo en una superficie o en todas las superficies al mismo tiempo. No es que escriban la misma información en todas las superficies. Cualquiera de ellas pues puede estar escribiendo, puede estar leyendo información si está posicionado pues en la pista que necesita y en el sector que se está esperando. Bien. Entonces ese movimiento pues es bastante complejo, tiene que ser pues bastante coordinado, tiene que ser muy rápido para que nosotros no lo notemos, por eso es que esos platos pues giran tan rápido. Eh, y esa forma pues es la forma de organizar la estructura física de un disco. Otra cosa es una estructura lógica, ¿sí? Más adelante pues veremos que hay otros tipos de estructuras lógicas eh, dentro de los discos, pero por ahora pues las estructuras físicas es lo que nos interesa en este momento. Bien. Entonces, esta es básicamente, y por eso es que aparecen esos términos, el término de pista, el término de sector eh, y el término, por ejemplo, de cilindro dentro de la estructura física. Los otros componentes pues son parte del disco. Por ejemplo, aquí hay uno que se llama el cabezal, que ya ustedes saben que es la parte de donde tiene la cabeza lectora, ¿sí? El brazo y el eje del actuador. El actuador realmente es como, digámoslo así, como una especie de un imán, ¿sí? Y ese imán lo que hace pues es empujar eh, el brazo en dos direcciones, ¿sí? Para que alcance a hacer pues este giro o ese desplazamiento que aparece en la figura del lado derecho. Entonces lo que hace el actuador pues es, digamos, atraer el brazo hacia la derecha o hacia la izquierda. Tan rápido que pues se puede posicionar en un momento pues que está pasando el disco, el sector que se necesita y en la pista que se necesita. Entonces se va a mover pues supremamente rápido ese actuador para poder ubicar el brazo eh, y el cabezal en la posición que se necesita. Entonces ese movimiento pues va a ser muy rápido. Unido con el giro del disco que está pues en un eje, eh, eso también hace que el disco pues sea supremamente rápido. Bien. No tan rápido como quisiéramos, pero sí es supremamente rápido. Todo eso pues es un conjunto interno. Adicionalmente, aunque aquí no aparezca, hay una parte electrónica, ¿sí? No todo esto es mecánico, hay siempre una parte electrónica. Y en esa parte electrónica pues hay una serie de chips que le ayudan a manipular la conexión que va hacia afuera, la parte eléctrica de todo el circuito y, por ejemplo, almacenamiento temporal, como si fuera un buffer. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la palabra buffer de las memorias? Pues ahí también hay una especie de buffer y toda la información pues va a pasar por esos chips inicialmente antes de eh, almacenarse en el plato. Sí, es como un parabrisas. Sí, realmente es un movimiento que no se puede hacer completamente recto, ¿sí? Porque el brazo pues tendría que tener otra posición y otra forma eh, mucho más grande para hacerlo recto, pero se puede tener como un ángulo eh, de movimiento de esa cabeza. Entonces sí, pues parece como si fuera eh, un parabrisas. ¿Sí? Ese es el movimiento que hace, porque acuérdense que esto pues es un eje, ¿no? Y el eje pues está en una posición que no le permitiría cubrir una línea recta, sino que esto lo obliga a tener un pequeño ángulo, ¿listo? Para que cubra pues una superficie de lado a lado. ¿No?
Fuera de esta superficie, entonces tenemos una tarjeta adicional. Aquí en esta foto pues vemos una tarjeta, un circuito, ¿sí? Adicionalmente en el disco duro. Por supuesto tiene una serie de componentes que le ayudan a el funcionamiento, ¿sí? Y dentro de esos discos pues importante las conexiones. Habíamos visto con las fuentes de poder que una de las conexiones que se utiliza es el conector Molex para discos viejos, ¿sí? Y el conector SATA para discos nuevos. Y en este caso estamos hablando de la alimentación, ¿sí? No estamos hablando de los datos, estamos hablando de las conexiones de alimentación. Esto que está aquí, o esta imagen que está aquí, es la conexión de energía eh, bueno, la representación de la conexión de energía que está en esta parte. ¿Listo? Junto a la conexión de datos. La conexión de datos, que también se llama SATA, eh, también es muy parecido al conector. ¿Sí? El conector SATA es como una forma de L, ¿sí? Como aparece aquí al lado derecho. Eh, y esa conexión de L pues es muy parecida a la conexión de alimentación de poder. Solo que el cable o la conexión de alimentación que viene de la fuente y el conector en sí, que también se llama SATA, pues es mucho más ancho, ¿sí? Entonces se va a notar que las dos conexiones pues tienen tamaños distintos, aunque parezcan una L, ¿sí? Si se dan cuenta aquí en el conector pues toda la parte negra eh, parece una L al final. eh, pues la diferencia son los tamaños de los dos conectores. Entonces, pues ahí no hay una pérdida, digámoslo así, a la hora de ir a conectar pues la energía, que es el más grande, y los datos, que son los más pequeños. Pero pues los dos tienen esa forma de L. Y los dos pues se refiere a ellos como cables o conexiones tipo SATA. Esto viene de otras conexiones bastante antiguas. Entonces, el tipo de conexión que se manejaba anteriormente eh, no era este tipo SATA, ¿sí? Esto es una conexión serial o una forma de conexión serial. Anteriormente había una conexión un poquito más lenta que se llamaba una conexión paralela o PATA. Entonces, Parallel ATA, ¿sí? Y aquí es Serial ATA, pues son los términos a que se refieren a las dos conexiones que teníamos inicialmente sobre los discos. Una serial, la de la S, y la otra es paralela, la que tiene la P ahora, ¿sí? Que la identifican con la P, o anteriormente pues no necesitaban identificarla con la P, pues porque era lo único que había para conectar discos. Entonces anteriormente le decían ATA. O una terminología que también se utilizaba que era IR. Y esa conexión pues era aquí como este cable que aparece aquí. Este cable gris, me permitía conectar al mismo bus de datos o el mismo cable de tipo IDE. Me permitía conectar pues otro dispositivo adicional. Entonces por eso es que tiene tres conectores. Uno va a la board, el otro va a un disco, puede ser, y el otro pues podía ir a otro dispositivo, como por ejemplo una lectora óptica, de pronto de CDs, ¿sí? Y eso me permitía conectar sobre el mismo bus pues dos elementos. Mientras que los SATA pues no me permiten hacer eso. El SATA simplemente tiene dos conectores, ¿sí? Uno para la board, el otro para el disco, por ejemplo, ¿sí? O uno para la board y el otro extremo para la unidad óptica. Y ahí ya no se podía o no se permite conectar otro dispositivo adicional. Entonces los SATA pues son cables que están diseñados solo para un dispositivo. Mientras que los IDE pues sí utilizaban dos dispositivos al tiempo. Sin embargo, estos dos conexiones pues eran diferentes. Por supuesto, el SATA o la conexión serial terminó siendo la evolución de los cables IDE que teníamos anteriormente, y las conexiones IDE pues ya se abandonaron hace mucho tiempo. El conector que aparece aquí en la parte inferior de este disco es un conector tipo IDE. Entonces tenía una característica que fuera de ese bus, pues tenía una cantidad de pines para conectar, 40, y pues
bueno, hay una guía que no aparecía, pero digamos que el tamaño sí era de una conexión de 40 pines. Y esa conexión de 40 pines pues era digamos única para este tipo de datos, ¿sí? O de este tipo de bus de datos. Por supuesto, como esto es tecnología vieja, pues estos cables IDE por lo general estaban acompañados con la alimentación tipo Molex. Entonces, lo que está aquí encima del cable, pues es una conexión tipo Molex. Y la conexión que está aquí de datos con el cable CRIS es un cable tipo IDE. Entonces, esas dos conexiones pues estaban una alimentando y la otra moviendo los datos del disco duro. Mientras que pues ya saben que aquí pues cambiamos de tecnología y las dos ahora se llaman SATA. Por supuesto, una es de energía o de alimentación, digamos así, y la otra es de el manejo de los datos. Bien, esas son dos variaciones en las conexiones. Dentro de los discos también aparecían ciertas variaciones. Recuerden que las conexiones en algún momento mm, también se diseñaban no solo para los PCs, sino se diseñaban para los servidores. Eh, entonces, anteriormente, aquí yo tenía una... bueno, ahorita les muestro esa comparación. Anteriormente, para estos discos tipo pata o los viejitos, ¿sí? Esto se utilizaba más para conexiones de PC normales. En cambio, en los servidores, pues tenían algo similar, una tecnología pues mucho más veloz a la hora de funcionar, pero pues basada en este tipo de tecnologías que se llamaba SCSI. Y ese tipo de tecnología SCSI pues se utilizaba en los servidores. Sí, muy parecido al bus de datos gris que estábamos viendo así, al cable IDE. Sí, bueno, de pronto en lo gris y de pronto en el ancho un poquito. Pero esta tecnología SCSI pues estaba diseñada para manejar muchos más dispositivos que un PC normal eh, y pues tenía una velocidad de transferencia de información mucho más alta. Entonces esa tecnología SCSI se veía en los servidores. Usted veía un bus de color gris y usted veía que estaba conectado a los dispositivos de almacenamiento. Y esa tecnología pues no era una Parallel ATA normal de un PC, sino era una tecnología que se llama SCSI. Por supuesto esa tecnología también pues se volvió obsoleta, ¿no? Y la reemplazaron, pues una la reemplazaron por SATA y las conexiones de SCSI las reemplazaron por una tecnología que se llama SAS, ¿sí? O SAS. Digamos que esa es como la parte serial mm, de la conexión, pero por supuesto pues esa conexión SAS son las conexiones que se utilizan eh, para los servidores pues que tienen esas conexiones tipo serial. Entonces esta SATA es una conexión que se utiliza en PCs y esta SAS pues es ya más de servidores. Las conexiones son un poco diferentes. Aquí hay un gráfico de las conexiones. Eh, si ustedes se dan cuenta aquí en un lado del conector SATA pues está el cable de datos, ¿sí? Este espacio de esta L eh, que se muestra aquí es el cable de datos, el de color rojito que habíamos visto ahorita, y la energía es la que viene de la fuente. Entonces miren que aquí está la otra parte del conector con una separación eh, para poder facilitar pues la conexión de los dos cables. Mientras la conexión física del SAS, ¿sí? Pues digamos que no tenía necesariamente esa separación o no era de la misma forma, la forma central, pues también tenía otro uso, ¿sí? Tenía otras conexiones adicionales y tenía otro uso. Entonces, aunque había energía, aunque había señal alta, pues también había otro tipo de señales adicionales entre el conector y todo el conector pues ya parece un poco más grande, ¿no? Esas son pues algunas diferencias físicas que se podían ver en esos conectores. Vamos a ver si por aquí aparece. Bien, por aquí yo había buscado una comparativa, pues bastante sencilla. Bueno, por aquí hay una imagen del conector. El conector que está arriba pues es un conector tipo SAS. Si ustedes se dan cuenta aquí la forma central pues es distinta. Y el SATA pues en la parte inferior tiene como una pequeña muesca para separar las dos partes. Recuerden que en esta parte central del SAS pues puede haber más contactos adicionales.
para otro tipo de señales. Pero sí, el conector, digamos así, es muy parecido, ¿sí? Entre ellos dos. Em, bueno, los SATA inicialmente. Listo. En cuanto a los SATA pues que eran una evolución de los anteriores, los PATA o los IDE, eh, empezaron a tener unas velocidades de movimiento de información pues superiores a sus contrapartes anteriores, a sus conexiones anteriores. Por ejemplo, las conexiones anteriores no alcanzaban a llegar a 100 megabytes por segundo, mientras que la primera SATA que apareció pues ya era bastante rápida, ¿sí? Y movía pues 150 megabytes por segundo. Eh, Esto es como entre estos dos datos y el dato que aparece arriba aquí, miren que aquí es gigabit, y aquí pues estaba moviendo megabyte, ¿listo? Digamos que estos términos pues van a ser similares, solo que estamos en dos unidades diferentes, una que es el bit y la otra es el byte, ¿listo? Por eso va a haber esa variación entre los números. Uno va a ser giga, si es bit, y la otra va a ser mega, si es byte. Pero pues esos dos términos o esas dos mediciones de velocidad, pues digamos que son del mismo puerto. En este caso la versión 1 pues era, digamos, la más lentica. Cuando hubo una modificación a la versión siguiente, ¿sí? A la versión siguiente de SATA, la SATA 2, pues se duplicó la velocidad de ese puerto. Y con la SATA 3 terminamos duplicando y colocando a 600 megabytes por segundo eh, la velocidad de esos puertos de transmisión de información. ¿Sí? Digamos que hasta ahí estamos quietos, estamos varados, estamos desde hace muchos años con esa tecnología SATA 3 y pues esa velocidad ya nos está afectando eh, porque ya tenemos pues muchos dispositivos que son supremamente más veloces que esa conexión. Aquí en el SAS, que se me hizo la tabla, bueno, eh, la conexión o los cables, sí, el tamaño de los cables también puede variar. Esto es una conexión tipo SAS. La comparación entre los SAS, por ejemplo, aquí está la velocidad del SAS expresada en gigabit para la versión inicial, la versión 1, mientras que aquí estábamos hablando de 3 gigabit, pues aquí estábamos hablando en la versión 1 de 1.5 gigabit. Entonces, solo en esa versión, mire que la velocidad de la conexión SAS pues era el doble. En la versión 2 ya alcanzamos 6 gigabit, lo que nos quedamos en la versión número 3 de SATA. ¿Sí? Hasta ahí llegamos, hasta 6 gigabit. En la versión 3 pues ya lo duplicamos y en la versión 4 de SAS pues ya casi estamos duplicando ese valor. Llegamos más o menos a 22.5 gigabit por segundo. Por eso es que esas conexiones tipo SATA 4, perdón, SAS 4, pues son de las últimas que se utilizan por esa rapidez de movimiento de la información. Y eso se utiliza pues en servidores. Recuerden que los servidores pues necesitan mover información muchísimo más rápido eh, entre ellos. ¿Listos? Bien, esas diferencias pues hacen que pues uno note que efectivamente esos dos conectores pues están diseñados para dos componentes distintos y por supuesto ahí tiene que tener variaciones entre esos dos. ¿Bien? Para que lo tengan presente. La parte mecánica mm, con el tiempo también empezó a cambiar. Se dieron cuenta que la no volatilidad de las memorias podría ser un concepto que podrían utilizar también en los discos. Y como les había mencionado ayer, pues una variación de las memorias y de los chips y de todas esas memorias RAM que en algún momento habíamos tenido y de las memorias flash que habíamos hablado el día de ayer, pues son las memorias, por ejemplo, tipo NAND, ¿sí? Que son flash y una de las formas de hacer memorias es con esta variación que se llama NAND. Como es un dispositivo volátil y como son chips, pues se dieron cuenta que colocando todos esos chips de tipo NAND dentro de una placa, ¿sí? Digamos del mismo tamaño de un disco,
pues también se podía causar, digamos, el mismo efecto, almacenar información de tipo no volátil. ¿Sí? Por supuesto, aquí la cantidad de información que estamos tratando de almacenar depende de los chips y depende de esas memorias flash, de qué capacidad tiene ese chip que tiene internamente. Pero se dieron cuenta pues que se podían deshacer de toda esa parte mecánica, con muchos problemas que tiene la parte mecánica, con esas fallas que se podían presentar, eh, pues reemplazándolo por estos tipos, todos estos chips tipo NAND, pues ya se podía reemplazar esa falla. Y básicamente pues si veíamos el disco en la parte externa, eh, pues no notaríamos que la parte mecánica ha desaparecido, ¿no? De pronto por el ancho del disco sí lo notaríamos, por el tamaño, ¿no? El tamaño del disco pues ya va a ser menos grueso porque no necesita pues tantos platos dentro. Simplemente es un circuito con una serie de chips de superficie eh, que son de tipo flash, por ejemplo, NAND. Entonces esos chips ya cambiaron pues toda la parte mecánica, nos deshicimos de toda esa parte móvil, ¿sí? De esas fallas que también podían causar la parte móvil y lo reemplazamos por esos chips que ya conocemos que son los de los que utilizan las memorias flash. Y ahí es cuando empezamos a tener unos discos que se llaman discos de estado sólido o discos SSD. ¿Listo? Quitándonos todos los problemas de la parte mecánica, quitándonos esas revoluciones por minuto, quitándonos pues mucha parte mecánica, actuadores, ejes, motores. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden retirar de los discos para reemplazar pues por estas tarjetas de almacenamiento de información no volátil. Y así aparecen pues nuestros discos SSD. Con las mismas conexiones, sí, pues se pueden utilizar las mismas conexiones SATA. ¿Sí? Inicialmente se utilizaron pues todas las conexiones tipo SATA. Los tamaños terminaron siendo básicamente los mismos que estábamos utilizando en los discos, ¿sí? En los discos mecánicos. Aquí este disco que está es un disco para un portátil, ¿sí? Y este disco es pues de un tamaño similar al disco mecánico. Entonces usted se dará cuenta que estos discos, sea el disco de estado sólido, sea el disco mecánico, pues terminan siendo del mismo tamaño. La diferencia sí con los discos grandes sí varía bastante. El ancho es muy grande. Entonces, pues ahí sí hay una diferencia bastante grande entre los discos de estado sólido, pues no para portátil, sino para de distintos tamaños. Entonces ahí lo común es encontrarnos estos discos pues bastante pequeños, que son pues los que utilizamos también en los portátiles. Como tiene una conexión SATA, ¿sí? O unas variaciones de la conexión SATA más pequeñas, eh, o otro tipo de conexiones que se pueden pues reemplazar a esos SATA. Ahí es cuando podríamos intercambiarlo, por ejemplo, eh, entre nuestros PCs y los portátiles. Podríamos colocarlo, por ejemplo, con otra interfaz, ¿sí? De pronto colocarlo en una caja, pues bastante chévere, con una conexión y pues esto pasaría también a ser un dispositivo de almacenamiento, por ejemplo, externo. Por ejemplo, esto se puede conectar dentro de una caja que tenga un conector pues compatible con el del disco y la caja pues puede tener otro tipo de conexión, por ejemplo hacia un tipo de puerto que se llama USB. Y esa conexión pues ya hace que este disco pues sea un poco más fácil de mover. Ahí es cuando tenemos discos externos, ¿no? Realmente los discos externos pues son discos duros, sino que pues tienen una caja de almacenamiento y un cable eh, de salida, de pronto un cable de alimentación adicional, eh, y pues ya tenemos un dispositivo de almacenamiento externo. Sin embargo, pues los SSD siguen teniendo alguna variación en la capacidad de almacenamiento. La capacidad de almacenamiento de los discos magnéticos que estábamos viendo inicialmente, pues todavía sigue siendo bastante grande comparada con los discos de estado sólido. Entonces todavía digamos que lleva un poco la delantera a los magnéticos, aunque esa delantera pues se ha perdido a través de los años. Se han dado cuenta que pueden hacer chips tipo flash mucho más pequeños, de más capacidad de almacenamiento, y eso hace pues que la capacidad de almacenamiento del disco de estado sólido también aumente y veamos pues cada vez
discos de estado sólido pues más grandes. Aunque pues los discos mecánicos todavía siguen estando eh, en la delantera, digámoslo así, por ese lado en la parte en la parte de almacenamiento. Em, Fuera de este dispositivo de estado sólido, también aprovecharon ese tipo de almacenamiento tipo flash, esos chips. Empezaron a modificar esos chips para que almacenara más información, para que fueran mucho más rápidos a la hora de funcionar. Y el circuito, eh, a la hora de crear ese dispositivo de almacenamiento, pues se dieron cuenta que la limitante que estaban empezando a tener era en el tipo de conexión. Y entonces esa conexión tipo SATA, ¿sí? Que no varió, donde teníamos ese dato por acá, que no pasó de esos 600 megabytes por segundo, ¿sí? O de esos 6 gigabits por segundo, y que no evolucionó, pues era el cuello de botella. Entonces mi disco podía ser un disco de estado sólido, se podía conectar con una tecnología SATA 3, pero resulta que esa tecnología de memorias flash pues podía suministrar información muchísimo más rápido que lo que podía mover eh, la conexión SATA. ¿Listo? Entonces eso empezó a ser un cuello de botella. Eh, ¿Qué empezaron a mirar? Pues otro tipo de conexiones, diferente a la SATA. Se empezaron a pasar a otros tipos de conexiones, ¿sí? Bueno, esto es la parte de servidores, a otro tipo de conexiones, y se dieron cuenta pues que había una tecnología dentro de la board que era bastante rápida en comparación con lo que podía mover la tecnología SATA. Y encontraron una conexión que se llama la PCI Express o la PCIe. ¿Sí? Esa PCIe, si la vemos por aquí, eh, pues las versiones iniciales, ¿sí? Manejan pues velocidades muy superiores a las versiones iniciales de SATA. ¿Sí? Estas 250 megabytes comparado con los 150 de SATA de la primera versión, pues hacía una diferencia bastante grande. Una de las características que tienen los puertos PCIe es que no solo pues tienen un tamaño de puerto, sino tienen varios tamaños de puerto. Entonces, digámoslo así, es como si tuviéramos el puerto más pequeñito, ¿sí? De esos 250 megabytes y pudiéramos ampliar ese envío de información, esos 250 megabytes, lo podríamos ampliar, ¿sí? Con un puerto, por supuesto, mucho más grande. Entonces, hay unas variaciones de puertos como el X1, que es el tamaño más pequeño de PCI, el X4, el X8 y el X16. Por supuesto, cada uno pues más grande que el otro. Y como hay más contactos, en ese caso, pues las tecnologías con más contactos o esos puertos con más contactos, pues entre más grandes, más cantidad de información pueden enviar. ¿Sí? Y eso es lo que se ve aquí, pues un puerto pequeño eh, con la primera versión de PCIe pues utilizaba 250 megabytes, mientras que ya uno de tamaño X4 ya pasaba a 1000 megabytes. Entonces si yo puedo utilizar esos puertos, eh, puedo utilizar por ejemplo un tamaño de X4, miren que solo con la versión 1 pues tendría 1000 megabytes por segundo. ¿Sí? Entonces ya ahí solo con ese puerto y con el de X4 y con esa versión de PCIe 1, pues ya supero por 400 megabytes la conexión SATA y la más nueva, ¿no? La SATA 3. Entonces se dieron cuenta que esta tecnología pues era más factible, ¿sí? Utilizarla para aprovechar el almacenamiento de estado sólido. Lo que hizo que esos puertos SATA pues cambiaran, ¿sí? A unos puertos, por ejemplo, que se llaman PCIe. Entonces, tarjeta que está por aquí en la parte superior, una tarjetica, conexión, ¿sí? Una conexión, por ejemplo, X4, que es como el siguiente tamaño de X1, que es el X1 es pues el más pequeño, ¿sí? Y el almacenamiento pues lo podían colocar en esa tarjeta. Para comunicarse con el resto del equipo, pues iba a utilizar la interfaz PCIe de la tarjeta, ¿sí? Entonces recuerden que esas interfaces pues me permiten conectar pues ciertas tarjetas y ahora pues con estos dispositivos de almacenamiento pues una de ellos es los dispositivos de almacenamiento y los chips de memoria.
Basado en esa misma tecnología PCIe, también crearon otra interfaz diferente, un poquito diferente, ¿sí? También, pero que utiliza pues la misma tecnología PCI Express, que se llama una tecnología M2. Entonces, este puerto que aparece aquí en estas tarjeticas, este puerto, ¿sí? Que aquí se ve pues instalado, ¿sí? Por aquí se ve un puerto eh, M2 y la tarjeta de almacenamiento de información. Comparado pues con un puerto PCI Express, digamos, es un poquito distinto. Digamos que este puertico, si lo comparamos con un puerto, con un X1, pues digamos que es diferente, ¿sí? Pero, aunque las dos estructuras son diferentes, los dos están utilizando una tecnología que se llama PCI Express. ¿Listos? Son dos puertos distintos, digámoslo así, en la forma física, pero los dos tienen el común que están utilizando puertos PCI. ¿Listos? O PCI Express, tecnología PCI Express. En la versión que sea, ¿no? Aquí había un cuadrito que se me hizo acá, que nos mostraba pues unas tecnologías, ¿no? Mira, aquí hay un PCI Express versión 1, aquí está la versión 2, la versión 3 y la versión 4. Eh, si usted tiene, por ejemplo, una versión PCI versión 4 y ahí conecta un dispositivo, ¿sí? O su hogar maneja PCI Express versión 4 y su tarjeta M2 pues funciona con esa versión M4. Miren que hay velocidades pues supremamente altas, aunque estos son de los puertos eh, que tenemos aquí, el X1, el X4, el X8 y el 16, pues son velocidades supremamente altas, muy superiores, que casi triplican a la velocidad del puerto SATA. Entonces, por eso, pues, la tendencia es pasar los dispositivos de almacenamiento a este tipo de conexiones basados en la tecnología PCIe. Eso no es para nada la excepción. Aquí es donde aparecen los M2 que también utilizan PCIe, solo que pues, el puerto de conexión es distinto. Para los discos de estado sólido, pues digamos que se trató de hacer lo mismo, pero pues ellos se quedaron mucho con la tecnología SATA. Sin embargo, los discos de estado sólido pues no significa que no sean compatibles. Realmente lo que lo hace compatible es entre esas tecnologías de movimiento de información, eh, digamos, es el envío de información. Si mi disco tipo SATA o de conexión SATA es de estado sólido, pues ya saben que hay un cuello de botella. Ese disco de estado sólido, esa parte de las memorias de estado sólido, pues tiene que tener un controlador que le permita enviar información a través de ese cable SATA. ¿Sí? Pero si lo cambiáramos a ese disco de estado sólido a este tipo de tecnología, a PCI Express o a PCIe, perdón, eh, pues el controlador sí lo podía aprovechar, el controlador tendría que ser diferente y ahí es donde también aparece otro término o otra variación. Cuando yo estoy utilizando, por ejemplo, una conexión de tipo SATA, ¿sí? Hay un controlador que se llama el AHCI para estos dispositivos de estado sólido, para los que tienen chip tipo flash. Y pues eso hace que en algún momento digamos que se adecue el envío de la información al tipo de conexión que tiene, en este caso al SATA. Mientras que lo pasamos aquí, pasamos digamos el estado sólido a estas tarjetas M2 y para aprovechar esa velocidad eh, que me puede suministrar esos chips de estado sólido, esos tipos flash, en ese puerto M2, utilizando la tecnología PCIe, pues tenemos que otro controlador. Entonces ahí la administración de información o el movimiento de la información, pues ya lo maneja un controlador que se llama el NMBE. ¿Sí? Por eso es que en esas tarjetas, cuando estamos hablando de almacenamiento de información, como si fuera un disco duro, pues este término es bastante común, este término NMBE. ¿Listo? Porque se refiere pues al controlador que mueve la información a través del puerto M2. Y el puerto pues termina siendo el M2. ¿Sí? La tecnología del puerto es la tecnología del controlador que administra el movimiento de la información. ¿Listo? Dos términos, digamos, diferentes para que lo tengan presente. En las interfaces M2 también hay unas variaciones. ¿Sí? Hay distintas tarjetas que se mueven con esa interfaz M2. Digamos que eso es un PCI Express
Y como pasa con los PCIe, pues PCI recibe muchos tipos de tarjetas distintas, ¿sí? Lo mismo pasa pues con M2, que tiene variaciones en las tarjetas, pero que utilizan los mismos puertos. Entonces, lo que varía dentro de esas tarjetas también es la cantidad de componentes que tenga y el tamaño de esas tarjetas. Entonces, no solo es la interfaz M2. La interfaz M2 pues tiene acompañado un numerito. Por ejemplo, este numerito que está acá, o el que está aquí dibujado sobre una superficie de una board. Esta perforación que tiene aquí en la parte inferior la tarjeta M2 pues es para fijar un seguro, por ejemplo un tornillo, ¿sí? Y la tarjeta inicial o esta tarjeta que dice M2 2230 pues básicamente llegaría hasta acá, ¿sí? Entonces aquí estaría el tamaño básicamente de la tarjeta. Listo. Como es del mismo conector, pero yo le puedo conectar distintas tarjetas de distintos tamaños, entonces pues hay distintas variaciones. Entonces aquí hay una más grande, eh, la 2242, la 2260, la 2280 y la 22110. Digamos que la 22110 pues es la más grande en tamaño de todas estas tarjetas. ¿Sí? Entonces, esos también, estos numeritos que acompañan a M2 también me indican el tamaño de la tarjeta que voy a conectar. No solo el puerto, sino el tamaño de la tarjeta. Bien, hay otra cosa que hay que tener en cuenta en estos puertos M2, y ahora que estamos hablando de las conexiones de estos dispositivos nuevos. Eh, Hay, digámoslo así, como una especie de diferencia entre varios tipos de M2. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay una comparación entre dos tipos de M2 distintos. ¿Sí? Uno se llama el B y el otro se llama el M. Y esas dos conexiones o esos dos tipos de conexiones pues tienen una variación. Entonces, por ejemplo, aquí la cantidad de contactos que hay aquí, ¿sí? Es diferente a la cantidad de contactos que hay en este espacio. Aunque parecen los dos espacios más pequeños de la conexión, miren que esas dos conexiones pues tienen una cantidad de pines diferente. ¿Sí? Y eso hace que ya el conector pues funcione de forma distinta, digámoslo así. ¿Listo? Eh, Esas tarjetas pues sí son muy parecidas. Aquí físicamente usted ve las mismas tarjetas del mismo tamaño, ¿sí? Pero una de las cosas que hay que tener en cuenta es el puerto, ¿sí? Que se maneja y la tarjeta pues si es compatible con ese puerto. Por eso es que esas létricas pues son bastante importantes. Eh, por acá hay un dibujito de este mismo conector B, ¿sí? De ese mismo conector, mire el espacio que tiene acá, eh, ¿sí? Diferente a esta conexión que es el tipo M, que es el segundo que vemos ahí, y diferente a una variación que es el M y B, que tiene pues, digámoslo así, las dos conexiones. Como la unión de esas dos conexiones separadas de 5 y 6 contactos que se mencionan ahí. Esos tres tipos no son los únicos, pero son variaciones dentro del mismo puerto. Entonces también hay que tener en cuenta eh, qué es lo que voy a conectar en mi board, ¿sí? Qué puerto M2 tiene o qué tipo de puerto M2 tiene, para así mismo pues poderle conectar una tarjeta, por ejemplo, de estado sólido o un disco de estado sólido, eh, pues especial, ¿no? Aquí en estas gráficas por lo general pues también está relacionado el tipo de SATA o el tipo de PCI, ¿sí? Más bien. Por ejemplo, esta conexión tipo B pues es más orientada hacia la PCI por 2, ¿sí? Eh, Hacia otras versiones también que manejan más 4 y hasta otras variaciones que se manejan eh, pues híbridas entre esas dos. Entonces ahí hay unas características bastante especiales y miren que no solo es decir M2, sino que también pues hay unos tipos de conexiones bastante especiales dentro de esas mismas tarjetas M2. Entonces toca tener pues mucho cuidado qué tipo de M2 también se va a conectar dentro del dispositivo. Las diferentes letras, por aquí hay una tablita donde tiene las diferentes letras. Mire que son varias, pero pues la que estábamos viendo común es esta B, que estábamos mostrando en el gráfico anterior. Mire, por aquí dice la B y la otra es la M. Entonces por aquí aparece la M.
Aquí nos cuenta un poquito pues para qué se utilizan. Por ejemplo, mire que aquí aparece conexiones PCIe y aquí me aparece conexiones PCIe. Entonces, esos son pues relaciones que existen entre las distintas tecnologías de M2 y las interfaces que se manejan dentro de M2. Las más comunes pues son esa B y esa M dentro de las tarjetas. Por supuesto también hay una variación entre la que maneja los dos, ¿no? Al mismo tiempo. También es una de las variaciones que se encuentra pues más comúnmente en las tarjetas. Las otras, aunque existen, pues no son de uso tan común o son estructuras que digamos que las pensaron, pero todavía pues no le están dando un uso eh, necesariamente y en la construcción de las tarjetas pues tampoco le están dando un uso. Entonces esas son variaciones que también existen dentro de las tarjetas M2. Por eso es que toca tener en cuenta a la hora de conseguir esa tarjeta M2 pues el conector que se tiene. Bien, si no pues es esta forma de M2, recuerden que pues una de las formas fáciles eh, de obtener pues más almacenamiento y de pronto obtener un disco duro de estado sólido es dentro de una tarjeta que tenga un conector PCI ¿sí? Y esos PCIe pues son conectores que efectivamente pues son muy comunes dentro de las board. Vamos a ver si por aquí tengo por aquí en esta página hay una foto de los PCIe, aunque ahí están los tamaños, bueno, aquí aparecen, por ejemplo en esta. Eh, este conector, voy a anotar por aquí, este conector. Bueno, este conector que aparece aquí de color negro es el conector de tamaño 1, ¿sí? Ese es el X1, es el conector más pequeño dentro de las interfaces de PCIe. Y esta interfaz que aparece aquí ya es pues mucho más grande, ¿no? Esta puede ser una X16 y es una combinación que es pues bastante general en las board. Casi siempre tener pues X1 y X16. No significa que otros tamaños pues no existan, ¿no? Sino que básicamente hay conexiones que se utilizan pues bastante especiales. Aquí voy a quitar este de acá y voy a reutilizar este. No, vamos otro. Este que está aquí es una conexión M2. ¿Sí? Miren que aquí hay una tarjeta. Lo, pues no sabemos exactamente qué puede hacer esa tarjeta, al igual que la que está aquí, pero están conectados a los puertos M2. Ahí en esa misma board, mira, aquí dos puertos PCI, E, puerto M2 por aquí, ahí está la tarjeta, y por aquí hay otro puerto M2 y otros dos puertos PCI dentro de la misma board. Entonces ahí ya pues es más común encontrar en las boards nuevas ese tipo de conexiones, los M2 para conectar pues tarjetas de distintos tamaños. Bien, esto también sirve para, como esos son chips de almacenamiento, son chips que funcionan como una memoria, pues también hay unas variaciones que apuntan más hacia ese trabajo. Esto para apoyar pues el funcionamiento de toda la máquina en general y orientado pues hacia el manejo de memoria. Bien, memoria de trabajo, ¿no? Como apoyado hacia la RAM, digámoslo así, un apoyo hacia la RAM. Y lo otro pues es el almacenamiento. ¿Listos? Bueno, estas son interfaces PCI en esa board que aparecen ahí que hay que tener en cuenta a la hora de hacer conexiones en esos dispositivos. ¿Listos? Bueno, todos basados en PCI. El M2 también es basado en esa tecnología, así que no hay algo así que cambie. Bien. Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones sobre estas conexiones de dispositivos, en este caso los dispositivos de almacenamiento. Pues no me centré mucho en la parte mecánica porque pues ya están mandados a recoger. Entonces estos discos SIDE pues son bastante obsoletos por el puerto, ¿sí? La parte mecánica sí todavía no está tan obsoleta porque la velocidad y la capacidad de almacenamiento es muy alta, eh, pero sí los encontramos pues con puertos SATA, aunque ya saben que los puertos SATA pues también tienen un limitante de velocidad a la hora de mover la información. ¿Qué podría pasar? Que en esta tarjeta adicional que aparece aquí en este circuito, pues empiece a utilizar más chips de tipo NAND, ¿sí? Recuerden que los chips de tipo NAND son los que tienen los discos de estado sólido.
Entonces, yo puedo almacenar información en la tarjeta, ¿sí? Previamente a guardar información dentro de los platos. Y esa combinación pues hace que los discos se vuelvan híbridos, que tengan tecnología SSD internamente, pero adicionalmente también tengan platos para guardar información. Entonces, esa es otra variación que también ha salido dentro de los discos. Ya no solo son mecánicos con un circuito, sino que son mecánicos y adicionalmente pues tienen chip de estado sólido eh, para almacenar más información y para almacenar, digamos, un buffer de información antes de ir a almacenar a los platos. ¿Sí? Entonces ahí tendría pues una combinación de las dos tecnologías dentro del mismo disco. ¿Sí? Por ahora no le han cambiado el conector SATA, así que el conector SATA pues sigue siendo igual. ¿Sí? Entonces ahí sí ya este conector SATA pues hasta que no pasen a una versión SATA 4, pues todavía seguiremos limitados por esa versión tipo 3. ¿Bien? Ah, bueno, y ahora sí aquí está una de las comparaciones que se tiene con el puerto eh, que estábamos hablando, el puerto M2. ¿Listos? Es una variación también de un puerto que aparece ahí. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Mira el chat. ¿Listo? Bueno. Eso es en cuanto a la parte física, ¿no? Realmente los discos, pues lo que están manejando aquí es la parte física. La parte lógica tiene otra estructura y otra forma, pues que se trata más cuando estemos hablando más de sistemas operativos. Que ahí sí necesitamos pues, parte lógica para hablar de cómo se almacena la información dentro de estos discos. ¿Alguna pregunta, duda? No hay problema sobre estos. Las comparaciones, mire que yo estoy buscando pues en páginas eso. Las comparaciones de velocidad pues también ayudan a darse cuenta porque es que utilizan otras tecnologías de conexión, ¿sí? Con esas velocidades de conexión, por ejemplo, como aparece aquí en este gráfico. Eh, Aquí aparece una comparación de una tecnología de un M2, ¿sí? Con una PCIe de 3.0 o versión 3 con otras versiones tipo 2. Miren que aquí estas 2.0 pues es versiones PCIe 2 y la revisión SATA o la versión 3 de SATA que se quedó hace mucho tiempo. ¿Sí? Solo las versiones 2 de los puertos M2 y de los puertos PCIe pues son mucho más rápidas que la conexión SATA. Y por supuesto ya en PCIe 3.0 y en 4.0 pues la velocidad es supremamente mayor a lo que puede dar un conexión SATA. Entonces por eso es que usted va a ver que aunque tenga un disco mm, conectado al SATA, el sistema operativo está montado por ejemplo en máquinas sobre M2. ¿Sí? Eso hace que, como nos había comentado su compañero, pues la velocidad de arranque del sistema operativo y el mismo sistema operativo pues tenga un funcionamiento mucho más rápido. De, Estamos pasando por ahí de unos 15 segundos en cargar el sistema, ¿sí? Hasta una opción que se llama login eh, a 7 segundos. Entonces, la variación en el tiempo se va a notar entre esos dos dispositivos, en el disco mecánico con conexión SATA o el disco de estado sólido con una conexión, por ejemplo, SATA también o una conexión M2. La M2, por supuesto, va a ser menos de 7 segundos a lo que se va a demorar en cargar el sistema operativo. Entonces, las velocidades aquí también influyen en esas tecnologías. Recomendaciones, pues, utilizar estos tipos de puertos, utilizar tecnologías PCIe eh, en vez de utilizar SATA. Aunque el SATA, pues, por la cantidad de almacenamiento que todavía maneja, pues, sí es importante tener ese disquito ahí como para manejar información y volúmenes de información bastante grandes. Ese disco mecánico, ese disco conectado por SATA y su sistema operativo pues lo monta en una tarjeta PCI M2 y por supuesto la velocidad pues va a aumentar sustancialmente. Bien. Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. No hay problema con eso. Voy a ver si yo tengo por aquí alguna otra información que sea importante. Ah, bueno.
esta es viejita, esta sí, pues no me centré mucho en esta es digamos, las tecnologías paralelas, ¿sí? Esta es una variación de las tecnologías paralelas en cual inició. La velocidad, mire que cuando iniciaron los discos duros de paralelos, pues era de 33 megabits por segundo, ¿sí? Ahorita, por supuesto, con SATA llegamos a 3 gigabits por segundo. Miren que la velocidad pues, de la versión más avanzada solo llegó hasta 133 megabits por segundo. Por eso este puerto paralelo pues, es demasiado lento. Con los puertos de SCSI, la velocidad pues sí era mucho más alta en la cantidad de bit, de megabit o de, sí, de byte que se puede enviar, perdón. Y este SCSI pues tiene una característica que también pues hay muchas versiones. Este sí tiene una cantidad de versiones bastante eh, avanzada y pues hubo ciertas variaciones hasta que pues lo terminó reemplazando la conexión SAS para los servidores. Entonces pues estas tampoco era que tuvieran una super velocidad eh, de envío de información, tampoco es que tuviera mucha y por eso pues todas estas tecnologías SATA y SAS terminaron reemplazando a estas viejitas que son la SCSI y la PATA. Bueno, listos. Por aquí algo más. Ah, bueno, factores de forma. Estos dos factores que aparecen aquí eh, se refieren al tamaño de los discos. ¿Sí? Para que lo tengan presentes es más el tamaño de los discos. Lo que habíamos visto pues en una foto que había colocado aquí anteriormente. ¿Dónde es que está? Por aquí. ¿Listo? En tamaño. ¿Sí? Eh, lo que se mueve pues básicamente son una unidad de medida o más, o se refieren más a una unidad de medida que se llama las pulgadas. Entonces, pues los tamaños eh, o los factores de forma, por lo general se refieren a esos dos factores de forma que es 3.5 pulgadas y 2.5 pulgadas. Es una parte del tamaño, ¿no? Pero ese básicamente me está diciendo que esos de 2.5 pulgadas pues es el tamaño que se utiliza, por ejemplo, para discos de portátil. Y usted cuando vea ese tamaño de disco de portátil, pues también se van a referir a él en pulgadas. Y ese de 3.5 pues termina siendo los discos más grandes, los discos que estábamos hablando que todavía pues permanecen con gran capacidad de almacenamiento de información, con sistemas mecánicos, ¿sí? Y con conexiones SAP. Entonces esos discos pues son mucho más grandes eh, y eso pues a eso se refiere el factor de forma. Afortunadamente los tamaños tampoco es que sean eh, muy variados, ¿sí? Eh, esa es una de las formas que en algún momento empiezan a tener en cuenta. Aquí hay una partecita que es el clúster, ¿sí? Que no es de la estructura física, el clúster es de la estructura lógica, pero la pista, el cilindro y el sector sí son de las estructuras físicas de los discos. Entonces, este clúster que aparece aquí, este es eh, ya de la estructura lógica del disco. ¿Listo? Eh, dentro de los discos, en la parte lógica, también existe pues una serie de datos bastante importantes, pero esa parte lógica pues las tratamos ya en la siguiente clase. Hablamos pues de la parte lógica ya del disco, de cómo se organiza la información del disco, de unos términos que se llaman particiones, ¿sí? Y de algunos otros términos que se llaman sistemas de archivos, que son sistemas de organización de información, pero ya más hacia la parte lógica dentro de los discos. Esto me sirve pues también para eh, entender pues también cierta forma de organización que utilizan pues varios dispositivos, tanto de almacenamiento como discos, y la relación que tienen con el software también que se maneja, ¿no? El software también se vuelve propietario de muchos fabricantes, algunos libres, pero pues manejan sistemas de archivos pues muy especiales, con ciertas características pues bastante importantes. ¿Listo? Entonces esta parte de lógica sí la hablamos en la siguiente clase. La velocidad de rotación, recuerden que esto es parte mecánica, la memoria caché funciona como ese buffer que estábamos hablando. Esta memoria caché, recuerden que está recibiendo pues información eh, constantemente consultada
¿sí? Muy parecido pues a lo que hace el buffer. Y esa memoria caché pues también puede existir en los dispositivos de almacenamiento, ¿sí? Ya sabemos que eso existe en las memorias, pero en dispositivos de almacenamiento pues también puede haber un espacio de memoria caché eh, dentro de un chip, por ejemplo dentro del disco duro. Internamente dentro del plato se puede crear espacio de almacenamiento para mejorar la información, pero pues con estas limitantes de los discos, pues digamos que ese espacio de como para que mejore el rendimiento de la máquina, ese espacio que le sacamos a los platos, pues está determinado por esa velocidad de los platos. Entonces, pues tampoco es que esa memoria caché sea supremamente rápida, pero sí es un espacio de memoria que se puede utilizar para apoyar al sistema operativo dentro del disco duro. Bien, las capacidades de almacenamiento ya sabemos qué característica es, la interfaz de comunicaciones, las conexiones. Cuando hablan de interfaz, pues son las conexiones, ¿sí? Y estas características de latencia, pues ya la habíamos hablado con las memorias, ¿no? Ese es el retardo en esas operaciones que estamos realizando. Y todo dispositivo que almacena información, pues en algún momento tiene cierto grado de retardo. O sea que la palabra latencia, pues se ve en muchas partes. Si hay una transmisión a través de la red, pues también se utiliza el término de latencia, ¿no? Eh, en ese retardo que se puede observar entre la transmisión y la visión que está teniendo al otro extremo el usuario. Para los jugadores de videojuegos, pues eso lo llaman lag, que también es como una latencia, ¿sí? Entonces habla mucho de la palabra lag. Y ese es efectivamente ese retardo que se tiene entre la acción y la visión que tiene ese jugador en un juego. Entonces, estas acciones de tiempo pues hacen que se afecte esa latencia, ¿sí? O esa demora pues también tiene que ver con tiempos en las acciones que estamos realizando. Por eso pues lo vimos más con la memoria que no, pero pues no significa que no exista en los dispositivos de almacenamiento como los discos. Ahí también hay, pero pues no es que nos fijemos mucho en esa parte. Bueno, aquí están las conexiones que ya habíamos visto de la board, los discos de estado sólido, estábamos hablando de discos de estado sólido, los tipos de memoria que ya hablamos, de la frecuencia y la latencia pues ya la hablamos ayer con la RAM. Y básicamente esos son los temas que llevamos hasta el recorrido de la semana. Bien, entonces el viernes hablamos de la parte lógica y de esta información de organización de la parte lógica y de los sistemas de archivos, para que vean pues cómo eso también influye en el almacenamiento de información y en la consulta de información y en el software que se maneja dentro de los computadores. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones, preguntas, dudas, no hay problema. Bueno, esperen aquí una cosa. Por aquí está Cano. No lo veo. Wilson. Está por aquí. Bueno, listo. Ahí están los que fallan normalmente. Listos. Entonces, el viernes nos vemos. Juiciosos, yo les envío. Y el viernes. Viernes no puedo conectarme a las 6. Entonces, nos vemos a las 7 el viernes. ¿Listo? Vamos a hacer un cambio ahí de horario unos días porque tengo unas actividades que realizar con escena temprano. Entonces, vamos a mover un poquito de la conexión hacia las 7. Entonces, el viernes nos vemos a las 7 y hablamos con la otra parte que nos hace falta de los discos. ¿Listos? Bueno, entonces para que se acuerden que le hacemos la conexión Listo, más larga. ingeniero. Muchísimas gracias. Bueno, juiciosos entonces, que estén bien, vayan adelantando guía. Ingeniero, buenas noches. Ahora les subo el foro. Cuéntame. Para comentar una cosa al finalizar, si es posible. Sí, señor. Ahorita si quiere quédese y ya hablamos. Ok, gracias. Bueno.